Decidimos ir hasta Bagua en búsqueda de la versión que, quién sabe si por la distancia territorial o acaso la cultural, ha sido por estos días la menos escuchada. Y apenas nos asomábamos a la ciudad, una terrible y escalofriante versión era repetida por todos los bagüinos, que por cierto no son nativos, sino cololos mestizos, como les llaman acá. Cuando yo justo venía de Jaén, yo he encontrado los muertos tirados ahí a los aguarunitos, tirados por las pistas, ensangrentados. ¿Cuántos aguarunas muertos ha visto usted más? Medio de 40 aguarunas muertos. ¿Y qué hacían? Los policías al momento de pasar les echaban gasolina y les quemaban. ¿Usted ha visto eso? Por supuesto. Venía los helicópteros, los recogían en bolsas negras y los llevaban y los botaban al marañón del helicóptero. De Bagua partimos antes de que empiece el toque de queda a Imacita, un distrito netamente aguaruno. En el camino, la dantesca cifra de nativos muertos era repetida por nuestro guía mestizo. Yo no es por adulterar ni por nada por el estilo, pero si siendo nativos han sido abatallados ahí es poco. Porque hay versiones de 500, de 1000, porque ahí han estado más de 3000 nativos ahí acantanados. Se han metido bala y de ahorita lo que se replegan los nativos de los que se está sabiendo, hablamos de tal vez de 1000. Nosotros los aguajún indígenas que estamos defendiendo ese territorio Amazonas tierra. Y nosotros lo que estamos abasteciendo es el agua. Mis compañeros se han muerto 60. Pero nuestro compañero de viaje, testigo además de la trágica tarde, añade un detalle sobre el origen de las armas nativas que dista mucho de la versión oficial del gobierno que asegura que los nativos estaban previamente armados. Somos militares para defender los hermanos que están matados y hemos quitado lo que han matado con las lanzas y a esa arma hemos quitado nosotros y estamos ya a la vez se han muerto. Eso es para defender a la gente. Están considerando como terroristas, pero la misma arma agarramos y enfrentamos. El arma ahí está. Ustedes han respondido con las armas que le han quitado a los policías. Ahí mismo. De acuerdo a todas las versiones consultadas, luego del operativo policial, los nativos se dispersaron en el monte y centenares de ellos aún no regresan a casa. Su hija se ha perdido. Eso es lo que manifiestan el cadáver que no sean quemados, que sean podridos, pueden parecer, los huesos tienen que llegar. ¿Qué familiares de esta señora se han perdido? Su hija, su hijo. En el caso de esta señora, A menos ya, un chivo de po. Sí. ¿se está ahorcando? Por estimar a su hija. Quiere conocer, aunque sea muerta el cadáver, quiere conocer. Mentirosos son esos policías. Informaciones dicen que los indígenas han empezado. No es la verdad. Apenas ingresamos a territorio aguaruna, nos cruzamos con un nativo sobreviviente que acababa de retornar de la curva del diablo. Todavía está acalorado y su versión no solo confirma el testimonio del guía mestizo, sino que narra un inicio de la tragedia absolutamente distinto a la versión gubernamental. En el lugar de los hechos tenemos aproximadamente, tenemos más de 50 muertos. Según este aguaruna, fue un grupo de policías el que incursionó por tierra primero y estos habrían disparado a mansalva contra sus dirigentes. Ellos nos metieron ráfaga. También pensamos y sabemos que no detenieron los tiros, porque nosotros solicitamos que ya no queremos enfrentarnos con ellos porque no tenemos armas. Allah mina su husker, Allah que final amusker, Allah que terrorista, no ni hasta ya ven, mina agua bahayano, armamento atsu. Así que lanza y bueno, lanza 5 metros, Tucumanque, 10 metros, Tucumanque, helicóptero miran, sin busque, ocho papi maestro ellos, pero
Comida suhuruku, petróleo suhuruku, dasira suhuruku, sing pobre puo, ahagashik, suhumenakis, chikchakacho alaka tanto disanukmi, alaka vi kunman, bote kami temile kasantana, alaka vika, kasantsuhei, alaka vika mahate, alang minak suhutke, ambukahe, singu kichatuwak. Llegamos a Imacita cuando la luz del sol se extinguía y el toque de queda comenzaba. A la mañana siguiente nos topamos cara a cara con el dolor a Guaruna. ¿Por qué está llorando, señora? Lo mataron a mi hijo. Por eso estoy llorando. ¿Cómo se llama su hijo? No quiero. El empresario es mi hijo. Pero él no llevó ni escopeta, nada. Mi hijo se fue para lo mataron, por eso estoy llorando. A solo algunos kilómetros de ahí, en Nazaret y Chiriaco, los reclamos eran los mismos. De esta comunidad, el único que ha regresado hasta ahora y lamentablemente muerto ha sido Felipe. ¿Dónde está el resto? Felipe, su sepultura está acá. Y los demás son desaparecidos. No lo encontramos hasta ahora. En el mismo lugar, dos periodistas extranjeros, un argentino y un español, nos muestran horrorizados las fotos de 5 cadáveres de indígenas visiblemente quemados y con impactos de bala. Las personas que estaban muertas en la ruta no tenían ningún tipo de atención, salvo, había uno con médicos forenses, pero realmente las familiares eran los únicos que estaban dando una atención, cuidándolos, y tenían mucho miedo de que esos cuerpos desaparezcan. Pero estaban alrededor de los cuerpos cuidando que esos cuerpos no desaparezcan. Ahora, estos 5 cadáveres ustedes los pueden ver, pero ya habían pasado muchas horas, ¿verdad? Sí, nosotros cuando llegamos son las 6 de la tarde, o sea, habían pasado más de 10 horas de los enfrentamientos. Y sin embargo estos cadáveres estaban ahí en la ruta y sin ningún tipo de atención. Y además tenían algunas mutilaciones, como cuerpos quemados, las caras desfiguradas. ¿Tenían heridas de bala? Tenían heridas de balas todos, y además tenían heridas de balas que habían dado muerte y heridas de balas que eran para desfigurar sus rostros. ¿Habían heridas de bala directas? Claro, había heridas de bala al rostro, que era por donde estaban apuntados las heridas, eran aquí abajo o aquí en la frente, parecían haber sido a posteriori de la muerte de estas personas. Ambos estuvieron en Bagua en la tarde de la tragedia y apenas escucharon la versión de que los muertos eran subidos en bolsas negras a los helicópteros, acudieron al lugar. Sin embargo, se encontraron con más de un impedimento. Estamos en Bagua Chico en ese momento y queremos intentar salir de Bagua Chico, pero está totalmente sitiado por la policía. Hay muchos efectivos policiales en el pueblo y en las afueras del pueblo. ¿Cuántos calculas? Más de 1.500 policías había en la zona y nos niegan totalmente el acceso y de hecho incluso por lo que nos comentaban las personas que estaban viéndoles con cámaras o con filmadoras estaban retirándoselas. Finalmente, ya de regreso a Bagua, ingresamos a la aldea Guaruna de Guaguas, de donde salieron 34 varones hacia la Curva del Diablo y hasta ahora solo tienen noticias de uno de ellos, cuyo cadáver llegó la tarde de ayer. La señora que vemos gritar desconsolada es su madre. Nosotros sabemos que lamentablemente en este tipo de situaciones a veces la suspicacia llegan a límites extremos. Obviamente nosotros no podemos abrir esta humilde tumba, pero en todo caso, si a quienes les preocupe constatar o verificar si efectivamente acá existe el cadáver de un nativo guaruna, tendrían que venir hasta esta localidad, la localidad de Guaguas, que es el ingreso al territorio guaruna. Es la realidad. Esto es la realidad de que entre peruanos hemos llegado en este extremo.